En este video vamos a hablar acerca de la bolsa de valores en Colombia. ¿Llegó a su piso? ¿Es momento de invertir? Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales. Así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Recordemos como siempre que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. El video debe verse simplemente como una opinión más del mercado. En varios videos recientemente habíamos hablado sobre las acciones y la bolsa en Colombia. Un año atrás, en varios videos habíamos expresado cómo, en nuestra opinión, era sensato tener la mayoría del portafolio en dólares y con una mayor exposición a la bolsa y las acciones de otros países con mejores perspectivas. Y es que si bien la bolsa de otros países, en particular la de Estados Unidos, no ha tenido el mejor desempeño, quienes realizamos la inversión en activos en dólares hemos tenido un rendimiento positivo debido a que el peso colombiano ha tenido una devaluación superior al 20% en el último año. Ahora bien, quien sostuvo sus posiciones en la Bolsa de Valores de Colombia, además de la pérdida por la devaluación, ha tenido una caída en el índice bastante importante, superior al 20%. Revisemos algunos aspectos positivos para considerar posiblemente que es un buen momento de tomar algunas posiciones en acciones de la Bolsa de Valores en Colombia y otros en contra para finalmente llegar a algunas conclusiones. Aspectos positivos para invertir en acciones en la bolsa en Colombia. La primera son los múltiplos. Actualmente prácticamente todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores en Colombia se encuentran en múltiplos mínimos históricos. Compañías con buenos resultados y balances sólidos cotizan incluso por debajo de las 5 veces la relación precio-beneficios. Algunas de las compañías que están en múltiplos históricamente bajos son Corfi Colombiana, Ecopetrol, Grupo Bolívar, Terpel, Bancolombia, Mineros, Promigas, Davivienda y el Grupo de Energía de Bogotá, entre otros. Otros múltiplos como la relación precio-valor en libros también actualmente se encuentran en valores mínimos históricos. El ETF GXG, que reúne las principales compañías de Colombia, actualmente tiene un PER promedio de 6,16 veces y una relación precio-valor en libros de 0,88. Recordemos que este ETF tiene composición con el 13,8 en Ecopetrol, el 12,8 en Preferencial Bancolombia, el 7,4 en ISA, el 6,7 en Bancolombia, 5,3 en Grupo Energía de Bogotá, 5,2 en Tecnoglass, 4,9 en Grupo Argos, 4,03 en Grupo Aval y 3,8 en Davivienda. La segunda razón a favor es el dividendo. Son varias las compañías que ofrecerán un dividendo superior al 10%, que es históricamente posiblemente de los más altos. Por ejemplo, Ecopetrol ofrecerá un dividendo alrededor del 20%, pero otras compañías posiblemente ofrecerán dividendos superiores al 10%, como PHI, ISA, Semargos, Grupo Energía de Bogotá, Preferencial Bancolombia, Mineros, Promigas, Celsia, Bogotá y Terpel, entre otros. El ETF GXG que ya revisamos actualmente muestra un dividendo promedio del 14%, que es tal vez el mayor históricamente. El tercer elemento a favor es la institucionalidad en Colombia. Cuando se tienen gobiernos que no son pro mercado, es importante tener contrapesos en los poderes que de cierta manera frenen o modifiquen las propuestas y reformas que no son convenientes para un país. Ya en otros videos hemos hablado cómo, en nuestra opinión, el tema político iba a ser determinante para el mercado de renta variable en Colombia, incluso desde hace más de un año. Si bien son varios los anuncios y decisiones que han afectado de manera negativa al mercado de valores, como por ejemplo la incertidumbre con respecto a nuevos contratos de exploración de crudo, la posibilidad de establecer las tarifas de servicios públicos por parte del Ejecutivo, las reformas pensional y laboral, entre otras. Pero por ahora son varias las instituciones que han logrado modificar y debatir sobre las repercusiones de estas propuestas. Por un lado, los medios de comunicación han sido implacables en sus artículos de opinión, en donde diferentes actores, tanto políticos como académicos, han expresado sus serias dudas y preocupaciones sobre la viabilidad de las propuestas y sus implicaciones.
Por otro lado, varios partidos políticos han tomado ya distancia del gobierno y no han avalado por completo las propuestas, como es el caso, por ejemplo, de la reforma a la salud. Esto implica que, por ejemplo, para el caso de la reforma pensional y laboral, sea una la propuesta que se presente ante el Congreso y otra la que muy posiblemente será aprobada. Otro factor es la importante participación del ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, quien en cierta medida ha sido quien ha tratado de aterrizar las propuestas de reformas del gobierno, velando por su viabilidad presupuestal y por ahora tratando de estructurar propuestas de manera que respeten la regla fiscal. En esa misma línea, las recientes encuestas de favorabilidad del gobierno pueden verse en cierta medida como un elemento positivo para el mercado, pues ya muestran una favorabilidad menor al 35%. Esto por un lado implica que el gobierno no tendrá fácil la aprobación de las reformas, tal como las va a presentar, pues su apoyo popular ya es menor, pero también con vistas a las elecciones del 2026 proyecta posiblemente un escenario en donde es probable un giro hacia opciones políticas más de centro o centro derecha que pueden ser más pro mercado. Por ahora, la democracia se muestra sólida, con contrapesos, una sociedad bastante crítica con respecto al futuro económico y político. Otro elemento a favor es un repunte del crecimiento económico en enero. Si bien aún es bastante alta la incertidumbre a causa de las reformas y la situación externa, contrario a lo que se esperaría, la economía colombiana mostró un crecimiento positivo en enero superior al 2%. Igualmente son positivas la readquisición de acciones y las OPAs. Recientemente se anunció que Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia realizarían recompra de acciones por montos importantes. Para el caso de Cementos Argos, por 250.000 millones de pesos y para Celsia por 300.000 millones de pesos, que podrían llegar a superar el billón de pesos. Esto le daría liquidez a estas acciones, además de trasladar valor a los minoritarios y mejorar sus múltiplos. Hay que recordar adicionalmente las sopas que han ocurrido en Grupo Sura y Celmex y que pueden suceder en un futuro en diferentes empresas. También lo ocurrido con las acciones recientemente de la BBC. Es posible que aprovechando las cotizaciones actuales, otras compañías también se atrevan a realizar procesos de recompra. El sexto elemento a favor es el freno posible de las tasas tanto por parte de la Fed como por el Banco de la República. Una de las razones por las cuales las bolsas han caído ha sido el aumento de las tasas por parte de la Fed en los Estados Unidos y el Banco de la República a nivel local. La reciente situación con el Silicon Valley Bank puede llevar a que la Reserva Federal modere el aumento de tasas. Esto ayudaría a estimular las acciones en los Estados Unidos y posiblemente a jalonar otros mercados emergentes. Para el caso de Colombia, si se consolida una moderación en la inflación, es posible que también el Banco Central comience a frenar el aumento de tasas. Esto llevaría a unas menores tasas que ofrecerían los bancos para inversiones en renta fija como por ejemplo los CDTs. Revisemos sin embargo cuáles son los elementos en contra para invertir en acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. La primera son las reformas, con incertidumbre política y económica. Como ya lo hemos explicado, algunos anuncios y reformas han afectado de manera negativa al mercado. Entre las principales se encuentran inicialmente la reforma pensional, en donde se plantea un sistema por pilares, en donde los aportes hasta por 3 salarios mínimos se realizarían a un fondo público como Colpensiones. Esto implica que cerca del 90% de los aportes se realizarían en un sistema de reparto. Si bien, de acuerdo con las últimas informaciones, una parte de estos aportes sería dedicado a la inversión en TES y renta variable, el monto dedicado a la inversión es bajo, pues solo corresponde al 20% de los aportes. Esto afectaría a los fondos privados de pensiones que son un actor importante en el mercado de valores, pues solamente administrarían el 10% de los aportes para invertir en diferentes productos financieros, incluyendo acciones locales. Si bien la reforma puede sufrir modificaciones, también causa bastante preocupación que sean entidades estatales las que administren estos recursos, pues se establecen facultades extraordinarias además para el Ejecutivo para determinar cuáles serán los activos en donde invertir,
Cuando se revisa la historia del pasado, por ejemplo el Seguro Social, los antecedentes no son muy positivos. Además, las decisiones sobre el destino de los recursos deben ser un tema más técnico que político. Adicionalmente, a largo plazo, el Estado tendría una participación importante en diferentes empresas, con implicaciones en su manejo, en el nombramiento de juntas directivas y otras decisiones, que pueden llevar a manejos más políticos que estratégicos. Otra reforma importante es la laboral. Esta afectaría de manera importante los costos laborales, que inciden en la rentabilidad de las empresas, en un porcentaje bastante considerable, dependiendo del sector. De acuerdo con un informe de Da Vivienda Corredores, en algunos casos hasta en un 40%. Al mismo tiempo, esto podría llevar a frenar el crecimiento económico y a la generación de empleo formal. Otro elemento en contra es el panorama externo. Recientemente vimos cómo la caída en las bolsas internacionales afectó la bolsa local. Es bastante probable que aún se tengan nuevas caídas en los mercados externos debido a factores como una posible recesión en los Estados Unidos, el incremento en la mora de pagos de hipotecas o la afectación a diferentes entidades financieras. Es posible que el mercado local también se vea perjudicado si se tienen unas caídas en las bolsas internacionales, especialmente las de los Estados Unidos. El tercer elemento en contra es la desaceleración económica y las altas tasas de interés. Ya se tienen algunos indicadores que no son positivos, como la disminución en las ventas de vivienda, tanto bis como no bis. Otro sector con reducción en viviendas es el de los automóviles. Además, se ha visto una reducción en el consumo. Esto posiblemente afectaría el crecimiento económico. Adicionalmente, las altas tasas de interés también frenan el consumo y no ayudan a la venta de vivienda y vehículos. El cuarto elemento negativo es las oportunidades que se tienen en otros mercados. Si bien el mercado local actualmente se encuentra muy barato, en general hay mercados en donde también se tienen precios bastante interesantes. Ya lo hemos revisado en otros videos, pero algunos sectores en los Estados Unidos cotizan a ratios llamativos y otras bolsas latinoamericanas que también tienen ratios similares a los de Colombia son las de Brasil y Chile, además de otras plazas bursátiles en Europa, que a pesar de la recuperación aún mantienen múltiplos que no se pueden considerar en sobrevaloración. El quinto elemento en contra es la inestabilidad en la tasa de cambio. Si bien la reducción del aumento de tasas por parte de la Fed ayudaría un tanto, la incertidumbre política económica, con las reformas y la posible reducción de ingresos por parte de los sectores mineroenergéticos, pueden afectar la tasa de cambio aún. Este es un elemento sumamente relevante, pues si por ejemplo suponemos que el índice no tuviera una valorización, el solo dividendo podría ofrecer una rentabilidad llamativa, siempre y cuando no se tuviera una devaluación sustancial. El sexto elemento en contra son las tasas de la renta fija. Aún es posible lograr tasas de CDT superiores al 14%. Esto para muchos es una buena alternativa, pues permite lograr una rentabilidad interesante sin la necesidad de asumir los riesgos en renta variable. Miremos entonces algunas conclusiones. Si bien las cotizaciones actuales en la Bolsa de Valores de Colombia son muy llamativas, es razonable tomar algunas posiciones, pero manteniendo la diversificación del portafolio y teniendo en cuenta que es una inversión a largo plazo con alto riesgo, pues es probable que el mercado tenga un periodo de letargo con bajas valorizaciones o incluso caídas adicionales. Por ejemplo, si alguien considera que es interesante tener una exposición del 10% del portafolio en emergentes de Latinoamérica, sería sensato tener esta participación con empresas tanto de Colombia como Brasil y Chile, que cuentan con múltiplos como ya vimos interesantes. Esto implicaría, por ejemplo, tener una participación de un 4 a 5% en Brasil, entre un 2 y 3% en Chile y entre otro 2 y 3% en Colombia. No es, en nuestra opinión, aún momento para tener participación de mayor tamaño, pues se puede perder costo de oportunidad, pues es probable que ante un escenario de reducción de tasas por parte de la Fed, los mercados americanos y las bolsas de Europa tengan una recuperación más rápida y profunda que los mercados emergentes inicialmente. Pero finalmente recordemos e insistimos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión.
Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta, ¿te parece que la bolsa de valores en Colombia ya ha llegado a su piso y puede tener un dividendo interesante? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.